La revisión de los títulos de propiedad se consumó al mismo tiempo que los juicios sumarios, precedidos por el coronel Gerineldo Márquez, y que concluyeron con el fusilamiento de toda la oficialidad del ejército regular prisionera de los revolucionarios. El último consejo de guerra fue el del general José Raquel Moncada. Úrsula intervino. «Es el mejor gobernante que hemos tenido en Macondo», le dijo al coronel Aureliano Buendía. «Ni siquiera tengo nada que decirte de su buen corazón, del afecto que nos tiene, porque tú lo conoces mejor que nadie». El coronel Aureliano Buendía fijó en ella una mirada de reprobación. «No puedo arrogarme la facultad de administrar justicia. Si usted tiene algo que decir, dígalo ante el Consejo de Guerra». Úrsula no solo lo hizo, sino que llevó a declarar a todas las madres de los oficiales revolucionarios que vivían en Macondo, una por una, las viejas fundadoras del pueblo, varias de las cuales habían participado en la temeraria travesía de la sierra, exaltaron las virtudes del general Moncada. Úrsula fue la última en el desfile. Su dignidad luctuosa, el peso de su nombre, la convincente vehemencia de su declaración, hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. «Ustedes han tomado muy en serio este juego espantoso, y han hecho bien, porque están cumpliendo con su deber», dijo a los miembros del tribunal. «Pero no olviden que mientras Dios nos dé vida, nosotras seguiremos siendo madres, y por muy revolucionarios que sean, tenemos derecho de bajarles los pantalones y darles una cueriza a la primera falta de respeto». El jurado se retiró a deliberar cuando todavía resonaban estas palabras en el ámbito de la escuela convertido en cuartel. A la medianoche, el general José Raquel Moncada fue sentenciado a muerte. El coronel Aureliano Buendía, a pesar de las violentas recriminaciones de Úrsula, se negó a conmutarle la pena. Poco antes del amanecer, visitó al sentenciado en el cuarto del cepo. «Recuerda, compadre», le dijo, «no te fusilo yo, te fusila la revolución». El general Moncada ni siquiera se levantó del catre al verlo entrar. «Vete a la mierda, compadre», replicó. Hasta ese momento, desde su regreso, el coronel Aureliano Buendía no se había concedido la oportunidad de verlo con el corazón. Se asombró de cuánto habría envejecido, del temblor de sus manos, de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte, y entonces experimentó un hondo desprecio por sí mismo que confundió con un principio de misericordia. «Sabes mejor que yo», dijo, «que todo consejo de guerra es una farsa, y que en verdad tienes que pagar por los crímenes de otros. Porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio, ¿no? ¿Tú en mi lugar no hubieras hecho lo mismo?» El general Moncada se incorporó para limpiar los gruesos anteojos de Carey con el faldón de la camisa. «Probablemente», dijo, «pero lo que me preocupa no es que me fusiles, porque al fin y al cabo para la gente como nosotros esto es la muerte natural». Puso los lentes en la cama y se quitó el reloj de leontina. «Lo que me preocupa», agregó, «es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. Ya no hay un ideal en la vida que merezca, y no hay un ideal en la vida que merezca tanta abyección». Se quitó el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen de los Remedios y los puso junto a los lentes y el reloj. «A este paso», concluyó, «no solo serás el dictador más despótico y sanguinario de nuestra historia, sino que fusilarás a mi comadre Úrsula, tratando de apaciguar tu conciencia». El coronel Aureliano Buendía permaneció impasible. El general Moncada le entregó entonces los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, y cambió de tono. «Pero no te hice venir para regañarte», dijo. «Quería suplicarte el favor de que le mandaras estas cosas a mi mujer». El coronel Aureliano Buendía se las guardó en los bolsillos. «¿Sigue el Manaure?» «Sigue el Manaure», confirmó el general Moncada. «En la misma casa detrás de la iglesia donde mandaste aquella carta». «Lo haré con mucho gusto, José Raquel», dijo el coronel Aureliano Buendía. Cuando salió el aire azul de neblina, el rostro se le humedeció, como en otro amanecer del pasado, y solo entonces comprendió por qué había dispuesto que la sentencia se cumpliera en el patio y no en el muro del cementerio. El pelotón, formado frente a la puerta, le rindió honores de jefe de Estado. «Ya pueden traerlo», ordenó. El coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra.
En su condición de jefe civil y militar de Macondo, sostenía 2 veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una guerra de carne y hueso, cuyos contornos perfectamente definidos permitían establecer en cualquier momento el punto exacto en que se encontraba y prever sus rumbos futuros. Aunque nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos más próximos, el coronel Aureliano Buendía conservaba entonces el tono familiar que le permitía identificarlo al otro extremo de la línea. Muchas veces prolongó las conversaciones más allá del término previsto y las dejó derivar hacia comentarios de carácter doméstico. Poco a poco, sin embargo, y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo, su imagen se fue borrando en un universo de irrealidad. Los puntos y rayas de su voz eran cada vez más remotos e inciertos, y se unían y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo todo sentido. El coronel Gerineldo Márquez se limitaba entonces a escuchar, abrumado por la impresión de estar en contacto telegráfico con un desconocido de otro mundo. Comprendido, Aureliano, concluía en el manipulador. Viva el Partido Liberal. Terminó por perder todo contacto con la guerra. Lo que en otro tiempo fue una actividad real, una pasión irresistible de su juventud, se convirtió para él en una referencia remota. Un vacío. Su único refugio era el costurero de Amaranta. La visitaba todas las tardes, le gustaba contemplar sus manos mientras rizaban espumas de holán en la máquina de manivela que hacía girar Remedios la Bella. Pasaban muchas horas sin hablar, conformes con la compañía recíproca, pero mientras Amaranta se complacía íntimamente en mantener vivo el fuego de su devoción, él ignoraba cuáles eran los secretos designios de aquel corazón indescifrable. Cuando se conoció la noticia de su regreso, Amaranta se había ahogado de ansiedad, pero cuando lo vio entrar en la casa confundido con la ruidosa escolta del coronel Aureliano Buendía, y lo vio maltratado por el rigor del destierro, y envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y de polvo, oloroso a rebaño, feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo, se sintió desfallecer de desilusión. Dios mío, pensó, no era este el que esperaba. Al día siguiente, sin embargo, él volvió a la casa afeitado y limpio, con el bigote perfumado de agua de alucema y sin el cabestrillo ensangrentado. Le llevaba un brevario de pastas nacaradas. Qué raros son los hombres, dijo ella, porque no encontró otra cosa que decir. Se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones. Desde entonces, aun en los días más críticos de la guerra, la visitó todas las tardes. Muchas veces, cuando no estaba presente Remedios la Bella, era él quien daba las vueltas a la rueda de la máquina de coser. Amaranta se sentía turbada por la perseverancia, la lealtad, la sumisión de aquel hombre investido de tanta autoridad, que sin embargo se despojaba de sus armas en la sala para entrar indefenso al costurero. Pero durante 4 años él le reiteró su amor, y ella encontró siempre la manera de rechazarlo, sin herirlo, porque aunque no conseguía quererlo, ya no podía vivir sin él. Remedios la Bella, que parecía indiferente a todo y de quien se pensaba que era retrasada mental, no fue insensible a tanta devoción, e intervino en favor del coronel Gerineldo Márquez. Amaranta descubrió de pronto que aquella niña que había criado, que apenas despuntaba la adolescencia, era ya la criatura más bella que se había visto en Macondo. Sintió renacer en su corazón el rencor que en otro tiempo experimentó contra Rebeca, y rogándole a Dios que no la arrastrara hasta el extremo de desearle la muerte, la desterró del costurero. Fue por esa época en que el coronel Gerineldo Márquez empezó a sentir el hastío de la guerra. Apeló a sus reservas de persuasión, a su inmensa y reprimida ternura, dispuesto a renunciar por Amaranta a una gloria que le había costado el sacrificio de sus mejores años, pero no logró convencerla. Una tarde de agosto, agobiada por el peso insoportable de su propia obstinación, Amaranta se encerró en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte, después de darle la respuesta definitiva a su pretendiente tenaz. Olvidémonos para siempre, le dijo, ya somos demasiado viejos para estas cosas. El coronel Gerineldo Márquez acudió aquella tarde a un llamado telegráfico del coronel Aureliano Buendía. Fue una conversación rutinaria que no había de abrir ninguna brecha en la guerra estancada. Al terminar, el coronel Gerineldo Márquez contempló las calles desoladas, el agua cristalizada en los almendros
y se encontró perdido en la soledad. Aureliano, dijo tristemente el manipulador, está lloviendo en Macondo. Hubo un largo silencio en la línea. De pronto, los aparatos saltaron con los signos despiadados del coronel Aureliano Buendía. No seas pendejo, Generaldo, dijeron los signos. Es natural que esté lloviendo en agosto. Tenían tanto tiempo de no verse que el coronel Jarineldo Márquez se desconcertó con la agresividad de aquella reacción. Sin embargo, 2 meses después, cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo, el desconcierto se transformó en estupor. Hasta Úrsula se sorprendió de cuánto había cambiado. Llegó sin ruido, sin escolta, envuelto en una manta a pesar del calor, y con 3 amantes que instaló en una misma casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca. Apenas si leía los despachos telegráficos que informaban de operaciones rutinarias. En cierta ocasión, el coronel Jarineldo Márquez le pidió instrucciones para la evacuación de una localidad fronteriza que amenazaba con convertirse en un conflicto internacional. No me molestes por pequeñeces, le ordenó. Consúltalo con la divina providencia. Era tal vez el momento más crítico de la guerra. Los terratenientes liberales, que al principio apoyaban la revolución, habían suscrito alianzas secretas con los terratenientes conservadores para impedir la revisión de los títulos de propiedad. Los políticos, que capitalizaban la guerra desde el exilio, habían repudiado públicamente las determinaciones drásticas del coronel Aureliano Buendía, pero hasta esa desautorización parecía tenerlo sin cuidado. No había vuelto a leer sus versos, que ocupaban ya más de 5 tomos, y que permanecían olvidados en el fondo del baúl. De noche, o a la hora de la siesta, llamaba a la hamaca a una de sus mujeres, y obtenía de ella una satisfacción rudimentaria. Luego dormía con un sueño de piedra que no era perturbado por el más ligero indicio de preocupación. Solo él sabía entonces que su aturdido corazón estaba condenado para siempre a la incertidumbre. Al principio, embriagado por la gloria del regreso, por las victorias inverosímiles, se había asomado al abismo de la grandeza. Se complacía en mantener a la diestra al duque de Marlborough, su gran maestro en las artes de la guerra, cuyo atuendo de pieles y uñas de tigre suscitaba el respeto de los adultos y el asombro de los niños. Fue entonces cuando decidió que ningún ser humano, ni siquiera Úrsula, se le aproximara a menos de 3 metros. En el centro del círculo de tiza, que sus edecanes trazaban donde quiera que él llegara, y en el cual solo él podía entrar, decidía con órdenes breves e inapelables el destino del mundo. La primera vez que estuvo en Manaure, después del fusilamiento del general Moncada, se apresuró a cumplir la última voluntad de su víctima, y la viuda recibió los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, pero no le permitió pasar de la puerta. No entre, coronel, le dijo, usted mandará en su guerra, pero en mi casa mando yo. El coronel Aureliano Buendía no dio ninguna muestra de rencor, pero su espíritu solo encontró el sosiego cuando su guardia personal saqueó y redujo a cenizas la casa de la viuda. Cuídate el corazón, Aureliano, le decía entonces el coronel Jarineldo Márquez, te estás pudriendo vivo. Por esa época convocó a una segunda asamblea de los principales comandantes rebeldes. Encontró de todo, idealistas, ambiciosos, aventureros, resentidos sociales y hasta delincuentes comunes. Había inclusive un antiguo funcionario conservador refugiado en la revuelta para escapar a un juicio por malversación de fondos. Muchos no sabían ni siquiera por qué peleaban. En medio de aquella muchedumbre abigarrada, cuyas diferencias de criterio estuvieron a punto de provocar una explosión interna, se destacaba una autoridad tenebrosa, el general Teófilo Vargas. Era un indio puro, montaraz, analfabeto, dotado de una malicia taciturna y una vocación mesiánica que suscitaba en sus hombres un fanatismo demente. El coronel Aureliano Buendía promovió la reunión con el propósito de unificar el mando rebelde contra las maniobras de los políticos. El general Teófilo Vargas se adelantó a sus intenciones. En pocas horas desbarató la coalición de los comandantes mejor calificados y se apoderó del mando central. Es una fiera de cuidado, les dijo el coronel Aureliano Buendía a sus oficiales. Para nosotros, ese hombre es más peligroso que el ministro de guerra. Entonces, un capitán muy joven, que siempre se había distinguido por su timidez, levantó un índice cauteloso. Es muy simple, coronel, propuso. Hay que matarlo. El coronel Aureliano Buendía no se alarmó por la
por la frialdad de la proposición, sino por la forma en que se anticipó una fracción de segundo a su propio pensamiento. «No esperen que yo dé una orden como esa», dijo. No la dio, en efecto, pero 15 días después, el general Teófilo Vargas fue despedazado a machetazos en una emboscada, y el coronel Aureliano Buendía asumió el mando central. La misma noche en que su autoridad fue reconocida por todos los comandos rebeldes, despertó sobresaltado, pidiendo a gritos una manta. Un frío interior que le rayaba los huesos y lo mortificaba inclusive a pleno sol le impidió dormir bien durante varios meses, hasta que se le convirtió en una costumbre. La embriaguez del poder empezó a descomponerse en ráfagas de desazón. Buscando un remedio contra el frío, hizo fusilar al joven oficial que propuso el asesinato del general Teófilo Vargas. Sus órdenes se cumplían antes de ser impartidas, aún antes de que él las concibiera, y siempre llegaban mucho más lejos de donde él se hubiera atrevido a llegar. Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Le molestaba la gente que lo aclamaba en los pueblos vencidos y que le parecía la misma que aclamaba al enemigo. Por todas partes se encontraba adolescentes que lo miraban con sus propios ojos, que hablaban con su propia voz, que lo saludaban con su misma desconfianza y que decían ser sus hijos. Se sintió disperso, repetido y más solitario que nunca. Tuvo la convicción de que sus propios oficiales le mentían. Se peleó con el duque de Marlborough. El mejor amigo, solía entonces decir, es el que acaba de morir. Se cansó de la incertidumbre, del círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba él en el mismo lugar, solo que cada vez más viejo, más acabado, y sin saber por qué, ni cómo, ni hasta cuándo, siempre habría alguien fuera del círculo de tiza, alguien a quien le hacía falta dinero, que tenía un hijo con tosferina o que quería irse a dormir para siempre porque ya no podía soportar en la boca el sabor a mierda de la guerra, y que sin embargo se le cuadraba con sus últimas reservas de energía para informar: todo normal, mi coronel. Y la normalidad era precisamente lo más espantoso de aquella guerra infinita, que no pasaba nada, abandonado por los presagios, huyendo del frío que había de acompañarlo hasta la muerte, buscó un último refugio en Macondo. Al calor de sus recuerdos más antiguos, era tan grave su desidia que cuando le anunciaron la llegada de una comisión de su partido, autorizada para discutir la encrucijada de la guerra, él se dio una media vuelta en la hamaca sin despertar por completo. «Llévenlos donde las putas», les dijo. Eran 6 abogados de levita y chistera, que soportaban con un duro estoicismo el bravo sol de noviembre. Úrsula los hospedó en la casa. Se pasaban la mayor parte del día encerrados en el dormitorio, en conciliábulos herméticos, y al anochecer pedían una escolta y un conjunto de acordeones, y tomaban por su cuenta la tienda de Catarino. «No los molesten», ordenaba el coronel Aureliano Buendía. «Al fin y al cabo, yo ya sé lo que quieren». A principios de diciembre, la entrevista largamente esperada, que muchos habían previsto como una discusión interminable, se resolvió en menos de una hora. En la calurosa sala de visitas, junto al espectro de la pianola amortajada con una sábana blanca, el coronel Aureliano Buendía no se sentó esta vez dentro del círculo de tiza que trazaron sus edecanes. Ocupó una silla entre sus asesores políticos, y envuelto en la manta, escuchó en silencio las breves propuestas de los emisarios. Pedían, en primer término, renunciar a la revisión de los títulos de propiedad de la tierra, para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Pedían, en segundo término, renunciar a la lucha contra la influencia clerical, para obtener el respaldo del pueblo católico. Pedían, por último, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legítimos, para preservar la integridad de los hogares. Quiere decir, sonrió el coronel Aureliano Buendía cuando terminó la lectura, que solo estamos luchando por el poder. Son reformas tácticas, replicó uno de los delegados. Por ahora, lo esencial es ensanchar la base popular de la guerra. Después veremos. Uno de los asesores políticos del coronel Aureliano Buendía se apresuró a intervenir. Es un contrasentido, dijo. Si estas reformas son buenas, quiere decir que es bueno el régimen conservador. Si con ellas lograremos ensanchar la base popular de la guerra, como ustedes dicen, quiere decir que el régimen tiene una amplia base popular. Quiere decir, en síntesis, que durante casi 20 años hemos estado luchando contra los sentimientos de la nación. Iba a seguir, pero el coronel Aureliano Buendía lo interrumpió con una señal. No pierda el tiempo, doctor.
le dijo, lo importante es que desde este momento solo luchamos por el poder. Sin dejar de sonreír, tomó los pliegos que le entregaron los delegados y se dispuso a firmar. Puesto que es así, concluyó, no tenemos ningún inconveniente en aceptar. Sus hombres se miraron consternados. Me perdona, coronel, dijo suavemente el coronel Jarineldo Márquez, pero esto es una traición. El coronel Aureliano Buendía detuvo en aire la pluma entintada y descargó sobre él todo el peso de su autoridad. Entrégueme sus armas, ordenó. El coronel Jarineldo Márquez se levantó y puso las armas en la mesa. Preséntese en el cuartel, le ordenó el coronel Aureliano Buendía. Queda usted a disposición de los tribunales revolucionarios. Luego firmó la declaración y entregó los pliegos a los emisarios diciéndoles, señores, ahí tienen sus papeles, que les aprovechen. 2 días después, el coronel Jarineldo Márquez, acusado de alta traición, fue condenado a muerte. Derrumbado en su hamaca, el coronel Aureliano Buendía fue insensible a las súplicas de clemencia. La víspera de la ejecución, desobedeciendo la orden de no molestarlo, Úrsula lo visitó en el dormitorio. Cerrada de negro, investida de una rara solemnidad, permaneció de pie los 3 minutos de la entrevista. Sé que fusilarás a Jarineldo, dijo serenamente, y no puedo hacer nada por impedirlo. Pero una cosa te advierto, tan pronto como vea el cadáver, te juro por los huesos de mi madre y de mi padre, por la memoria de José Arcadio Buendía, te lo juro ante Dios que te he de sacar de donde te metas y te mataré con mis propias manos. Antes de abandonar el cuarto sin esperar ninguna réplica, concluyó, es lo mismo que hubiera hecho si hubieras nacido con cola de puerco. Aquella noche interminable, mientras el coronel Jarineldo Márquez evocaba sus tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano Buendía rasguñó durante muchas horas tratando de romper la dura cáscara de su soledad. Sus únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Había tenido que promover 32 guerras y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria para descubrir, con casi 40 años de retraso, los privilegios de la simplicidad. Al amanecer, estragado por la tormentosa vigilia, apareció en el cuarto Belcepo 1 hora antes de la ejecución. Terminó la farsa, compadre, le dijo al coronel Jarineldo Márquez. Vámonos de aquí antes de que terminen de fusilarte los mosquitos. El coronel Jarineldo Márquez no pudo reprimir el desprecio que le inspiraba aquella actitud. No, Aureliano, replicó, vale más estar muerto que verte convertido en este chafarote. No me verás, dijo el coronel Aureliano Buendía. Ponte los zapatos y ayúdame a terminar con esta guerra de mierda.